NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en Caracas, Venezuela, a Leopoldo López Gil. Es el padre del líder opositor venezolano Leopoldo López. Señor López Gil, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta hora para nuestra teleaudiencia en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes y saludos a todas las personas que les escuchan y a ustedes muy en particular por hacerle seguimiento a nuestra tan dolida patria en estos días. Primero escuchamos a la Comisión de Detenciones Arbitrarias de la ONU pronunciarse sobre el caso de su hijo, decir que esta detención violó los derechos humanos de Leopoldo López. Es ahora el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos quien se pronuncia 8 meses tras las rejas. Quizá para el régimen venezolano 8 meses que se han pasado muy rápido, pero para ustedes son 250 días más o menos contados en los que está Leopoldo privado de la libertad. ¿Sí cree que vaya a pasar algo ahora con este llamado? Mire, yo creo no hay que ser un iluso cuando uno se enfrenta a una tiranía o a una dictadura. Hoy mismo leía en el periódico declaraciones del presidente de la Asamblea, el capitán Diosdado Cabello, quien ignoraba completamente la petición de las Naciones Unidas. Igualmente hemos oído tanto al canciller que de una forma yo diría casi irrespetuosa se refiere a las decisiones de las Naciones Unidas como una intromisión en nuestra soberanía, y a la misma fiscal de la Nación que decía que ninguna decisión de las Naciones Unidas era vinculante en el caso de Venezuela. Eso es una ignorancia total o por lo menos un cinismo, porque está previsto en nuestra Constitución que los derechos internacionales firmados, es decir, todo lo que son tratados, etcétera, aceptados por el país, firmados por el país, tienen una condición supranacional y desde luego son de obligatorio cumplimiento para la nación. Sin embargo, dice, son de obligatorio cumplimiento, Venezuela no los cumple. Como dice, no hay que ser iluso, ya son 8 meses los que cumple Leopoldo López tras las rejas. Sin embargo, ¿qué tan importantes para ustedes estos llamados internacionales y estas condenas internacionales a Venezuela? Así Nicolás Maduro no haga caso. Bueno, es muy importante primero porque le demuestra no solamente a nuestra nación, sino al mundo, que Leopoldo, Daniel Ceballos y muchos otros jóvenes que están presos estaban en el lado correcto de la historia, haciendo esa protesta y manteniendo su protesta viva durante los meses desde febrero hasta la fecha. Debo recalcar las cifras. Fueron puestos bajo prisión, detenidos más de 3.000 personas durante esos meses. Todavía quedan casi un centenar presos en las cárceles, pero aquellos que están libres no solamente no tienen la libertad total, sino que les queda una mancha en sus expedientes como personas que han tenido un problema judicial. Es decir, ellos están en el régimen de presentación mientras les mantienen un juicio. E imagínense ustedes que es un joven estudiante que el día de mañana quiere hacer su estudio de posgrado, etcétera, en un país del exterior. Cuando esos países piden que le dé los antecedentes judiciales, criminales, y se tengan que presentar con esa pequeña mácula, lamentablemente les están cercenando parte de su posibilidad pues en el futuro. Señor López Gil, todavía no es claro si la justicia venezolana está tomando en serio o no estos llamados. La fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz dijo hace unos días que las decisiones de la ONU y en este caso de la Comisión, cuando habló primero la Comisión de Detenciones Arbitrarias, no eran vinculantes y se establecía un plazo para tomar la decisión y aún así la jueza lo que hizo fue aplazar la audiencia con su hijo. Asimismo, hay
otros casos por los que se está abogando. La ONU habla de 69 personas arrestadas durante las protestas públicas que tuvieron lugar en estos meses en Venezuela. Estamos hablando de que no va a haber una pronta solución. ¿Qué es lo que está concibiendo la justicia venezolana? Miren, afortunadamente los desacatos a este tipo de cosas tienen responsabilidades personales. Es decir, en este caso es importante que al final nosotros, la familia Ceballos igualmente, y cada una de las familias de estas 69 personas que no están siendo liberadas y puestas a la disposición pues de un juicio, pero en libertad, podamos ir contra cada uno de los responsables que han impedido que se acaten las recomendaciones de las Naciones Unidas. Yo creo que en el futuro pues veremos una serie de, digamos, exigencias a nivel internacional para que se aclaren las responsabilidades personales. Y en el caso nuestro, le digo muy particularmente, la juez Susana Barreiros tendrá que responder por el caso de Leopoldo López. Y eso no te quede la menor duda que la familia López intentará todo lo necesario para que ella y todas las personas que le han acompañado en ese desacato rindan a la justicia sus responsabilidades. Señor López Gil, ¿cómo entender que Naciones Unidas esté endureciendo su postura sobre la encarcelación de Leopoldo López? Que escuchemos al jefe de Derechos Humanos de la ONU decir que esa detención fue arbitraria, que cada vez hay mayor preocupación internacional y, sin embargo, que Venezuela logre un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Se entiende? Sí se entiende, porque lamentablemente es una historia larga. Cuando Venezuela intentó lograr ese puesto ya hace creo que 8 o 9 años, fue candidateada junto con Nicaragua, y después de 44 votaciones no se logró un consenso sobre ninguno de los dos. Los países latinoamericanos, y repito, 44 votaciones sin logro de consenso, los países latinoamericanos lograron un pacto. Por esas dos personas, por esas dos naciones iría una tercera que no estaba en cuestionamiento, que fue Panamá, y el pacto decía que luego de Panamá vendría Nicaragua y después de Nicaragua Venezuela. Esto obedece a un pacto de hace años. Lamentablemente, pues la gente cumplió con su palabra, y el resto del mundo, cuando se tiene un solo candidato por un grupo regional, como era el caso de los países latinoamericanos, pues no ponen en duda esa selección. Es complejo, es un tema diplomático, pero realmente no tiene nada que ver con el reconocimiento o no de Venezuela como país forajido, que en este caso está siendo un país forajido, o un gobierno forajido, al no acatar las decisiones de las Naciones Unidas. Agradecemos a Leopoldo López Gil, padre del líder opositor venezolano Leopoldo López, por habernos acompañado aquí en el informativo de NTN 24. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes.